Tenía apenas 9 años cuando descubrí lo que mi padre hacía cuando mi madre dormía. En ese instante sentí que mi mundo se derrumbaba, que todo lo que conocía era una mentira. Mi padre era pastor evangélico allá en un pueblito del interior de Veracruz, un hombre que predicaba la palabra de Dios todos los domingos, que rezaba antes de cada comida, que nos enseñaba a mí y a mis hermanos el camino del Señor. Pero lo que hacía en las noches, cuando todos dormían, cuando la casa se quedaba en silencio, ay, mijo, todavía no entiendes lo que significa eso, pero cuando lo descubrí, mi vida cambió para siempre. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Esperanza del Carmen. Hoy tengo 76 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una criatura. Una criatura que tuvo que crecer de golpe, que tuvo que entender cosas que ningún niño debería entender. Y lo que mi padre hacía cuando mi madre dormía, ay Dios mío, no tienes idea de cómo me marcó, del peso que puso sobre mis hombros de niña. Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contarte cómo era nuestra vida allá en Tantoyuca, en el interior de Veracruz. Eran los años 50 y la vida no era fácil, mijo. Vivíamos en una casa de madera al lado de la iglesia evangélica donde mi padre predicaba. Era una casa chiquita, de 2 cuartos apenas, con techo de lámina que hacía un escándalo cuando llovía. El piso era de tabla, que crujía cuando uno caminaba, y las paredes eran tan finitas que se escuchaba todo, absolutamente todo lo que pasaba en cada cuarto. Éramos 6 en total. Mi padre, el pastor Crescencio del Carmen, un hombre alto, delgado como vara de membrillo, con una voz gruesa que retumbaba cuando predicaba. Mi madre, doña Asunción, era una mujer pequeñita, callada, que siempre andaba con la cabeza gacha y el rebozo negro cubriendo los hombros. Yo era la mayor, tenía 3 hermanos menores, Luz María de 7 años, José de 5 y el bebé Refugio que apenas tenía 2 añitos. Nuestra vida giraba alrededor de la iglesia. Despertábamos con el canto del gallo cuando el sol todavía estaba perezoso en el horizonte. Mi padre ya se levantaba con la Biblia en la mano, leyendo en voz baja, mientras mi madre prendía el fogón para hacer el café. El olor del café de olla mezclado con el humo de la leña era lo primero que llenaba la casa cada mañana. Yo ayudaba a mi madre con todo. A los 9 años ya sabía hacer tortillas, barrer la casa, lavar ropa en el lavadero del patio, cuidar a mis hermanos. Mi madre me enseñó desde chiquita que la mujer tiene que ser servicial, que así lo quiere el Señor. Esperanza, me decía, la mujer virtuosa trabaja con sus manos y cuida de su casa, así dice Proverbios 31. Mi padre era respetado en todo el pueblo, la gente venía de lejos para escucharlo predicar. Tenía una manera de hablar que te hacía sentir que Dios estaba ahí mero, presente en la sala. Hablaba del infierno con una voz que te helaba la sangre, del fuego eterno que esperaba a los pecadores, de los demonios que acechaban en cada esquina, pero también hablaba del amor de Dios, del perdón, de la salvación. Los domingos eran días especiales. Nos levantábamos más temprano todavía. Mi madre nos vestía con nuestra mejor ropa, que no era mucha la verdad. Yo tenía un vestidito azul marino que mi madre había hecho de una tela que le regaló una hermana de la iglesia. Luz María tenía uno parecido, pero más chiquito. Mi padre se ponía su único traje negro, con camisa blanca y corbata. Parecía importante, como si fuera alguien de la ciudad. La iglesia era un saloncito de adobe con bancas de madera y un púlpito al frente. En las paredes había versículos de la Biblia,
pintados con letras grandes: Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Las ventanas eran solo huecos con rejillas de madera, porque no alcanzaba para vidrio. Cuando mi padre predicaba, yo lo miraba desde la primera banca donde nos sentábamos siempre. Lo veía caminar de un lado al otro, la Biblia abierta en una mano, la otra mano señalando al cielo. Su voz retumbaba en ese salón pequeño. «Hermanos», gritaba, «el Señor nos llama a la santidad. Debemos vivir en pureza, en obediencia, en temor de Dios». La gente asentía, algunos gritaban, «Amén», otros lloraban. Después del culto, los hermanos de la iglesia se quedaban conversando en el patio. Las mujeres traían comida para compartir: tamales, atole, pan dulce. Los hombres hablaban de la cosecha, del clima, de los problemas del pueblo. Mi padre estaba siempre rodeado de gente que buscaba su consejo, su oración, su bendición. En casa mi padre era estricto, muy estricto. La Biblia era ley. Nos enseñaba versículos que teníamos que aprender de memoria. El que ama a su hijo lo disciplina, decía, citando Proverbios. Y sí que nos disciplinaba. Cualquier desobediencia, cualquier mentira, cualquier falta de respeto se pagaba con cinturón o con arrodillarse en el maíz durante horas. Recuerdo una vez que Luz María le respondió mal a mi madre. Mi padre la agarró del brazo, la llevó al cuarto y le pegó con el cinturón. Los gritos de mi hermana se escuchaban en toda la casa. Yo me quedaba temblando en la cocina, con las manos sudadas, rezando bajito para que parara pronto. Cuando salió, Luz María tenía la cara roja de llorar y las piernas marcadas. Mi padre dijo: «Así aprende a honrar a su madre, como dice el mandamiento». Mi madre nunca decía nada, solo agachaba la cabeza y seguía con sus quehaceres. A veces la veía limpiándose los ojos con el delantal, pero nunca lloraba donde mi padre pudiera verla. La casa era pequeña, entonces dormíamos todos apretados. Mis hermanos y yo en un cuarto, en un catre grande donde cabíamos los 4. Mi padre y mi madre en el otro cuarto, en una cama de madera que mi padre había hecho con sus propias manos. Por las noches, después de la cena, mi padre nos reunía para el culto familiar. Leíamos la Biblia, cantábamos himnos, rezábamos. Él oraba en voz alta, sus oraciones eran largas. Pedía por el pueblo, por la iglesia, por cada uno de nosotros. «Señor», decía, «guarda a mis hijos del pecado, guárdalos del mundo malvado que los rodea». Después nos mandaba a dormir. «A la cama, niños. El que madruga, Dios lo ayuda». Nos íbamos al cuarto, nos acostábamos en el catre, y yo me quedaba escuchando los ruidos de la noche. El viento meciendo las hojas de los árboles, los perros ladrando a lo lejos, los grillos cantando sin parar. Era una vida sencilla, pues. No teníamos muchas cosas, pero tampoco nos faltaba lo necesario. La gente de la iglesia siempre nos ayudaba con comida, con ropa, con lo que pudieran. Mi padre no cobraba por predicar, decía que la palabra de Dios no se vende, pero la congregación le daba ofrendas para que pudiéramos vivir. Yo era una niña obediente, ¿sabes? Hacía todo lo que me mandaban sin chistar. Ayudaba a mi madre, cuidaba a mis hermanos, estudiaba la Biblia, memorizaba los versículos que mi padre me enseñaba. Soñaba con cosas pequeñas, un listón nuevo para el cabello, un dulce de tamarindo, poder ir a la escuela como otros niños del pueblo. Pero había algo que siempre me inquietaba, algo que no lograba entender. Mi padre cambiaba cuando llegaba la noche. Durante el día era el pastor, el predicador, el hombre de Dios, pero cuando llegaba la noche, cuando mi madre se dormía, se volvía otra persona. Yo lo notaba porque dormía ligero,
Siempre lo hice. Cualquier ruidito me despertaba. Y todas las noches, sin falta, escuchaba cuando mi padre se levantaba de su cama. Escuchaba el crujido de la madera, escuchaba sus pasos descalzos en el piso, escuchaba cuando abría la puerta de su cuarto despacito para no despertar a mi madre. Al principio pensé que solo iba al baño, que estaba en el patio, pero después me di cuenta de que no iba para allá. Escuchaba que caminaba para el otro lado hacia la sala, y ahí se quedaba durante horas. Horas en las que yo me quedaba despierta, con el corazón latiendo fuerte, preguntándome qué estaba haciendo. A veces escuchaba murmullos como si estuviera hablando con alguien. Otras veces escuchaba ruidos extraños como cajones abriéndose, papeles moviéndose. Y de vez en cuando escuchaba algo que me ponía la piel de gallina, llantos, llantos de hombre, ahogados, sufridos. ¿Por qué lloraba mi padre? ¿Con quién hablaba? ¿Qué hacía ahí solo en la oscuridad de la noche? Estas preguntas me atormentaban, pero no me atrevía a preguntar. En nuestra casa no se preguntaban cosas de los adultos. Los niños deben estar callados y aprender, decía mi padre siempre. Pasaron meses así, meses en los que cada noche escuchaba a mi padre levantarse, caminar a la sala, quedarse ahí durante horas, y cada noche me quedaba despierta, con miedo, con curiosidad, con una sensación de que algo no estaba bien. Hasta que una noche todo cambió. Una noche que nunca voy a olvidar hasta el día que me muera. Fue en una noche de octubre. Recuerdo bien porque era época de lluvias. Había tronado fuerte durante el día y todavía se escuchaban truenos a lo lejos. Yo había despertado porque Refugio, el bebé, estaba llorando. Mi madre se levantó a mecerlo, a darle pecho. Lo escuché todo desde mi cuarto. Cuando todo se calmó y el bebé se volvió a dormir, me quedé despierta. No sé por qué, pero esa noche sentí que algo iba a pasar. Estaba acostada en el catre, mirando al techo oscuro, cuando escuché los pasos de mi padre. Se levantó como siempre, caminó despacito, abrió la puerta, pero esa noche algo fue diferente. En lugar de ir a la sala, escuché que salía de la casa. Escuché la puerta principal abrirse. Escuché sus pasos en el patio. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿A dónde iba a esas horas? ¿Qué estaba haciendo? Me levanté despacito, con mucho cuidado de no despertar a mis hermanos. Me puse los guaraches y fui hasta la ventana de nuestro cuarto. La abrí poquito y me asomé. La luna estaba llena esa noche, iluminando todo el patio con una luz plateada. Y ahí lo vi. Mi padre estaba parado en medio del patio, descalzo, con solo el pantalón y la camisa que usaba para dormir. Tenía los brazos levantados al cielo y estaba hablando, pero no podía escuchar qué decía. De repente, se arrodilló en el suelo. Sus hombros empezaron a temblar. Estaba llorando, llorando como nunca había visto llorar a nadie. Su cuerpo entero se sacudía con los sollozos, y entonces lo escuché, su voz rompiendo el silencio de la noche. Perdóname, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Lo repetía una y otra vez como letanía, como súplica desesperada. Me quedé helada. ¿Perdón por qué? ¿Qué había hecho mi padre que necesitaba tanto perdón? Siguió ahí arrodillado, llorando, suplicando. No merezco ser tu siervo, no merezco predicar tu palabra. Soy un hipócrita, soy un mentiroso, soy un pecador. Mi estómago se revolvió. Las palabras de mi padre me asustaban más que cualquier trueno. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué pecado había cometido? Después de un rato que pareció eterno, se levantó del suelo y caminó hacia la parte de atrás del patio, donde estaba el árbol de mango. Yo cerré la ventana despacito y corrí hacia la otra ventana que daba para atrás. Me asomé otra vez. Mi padre estaba parado frente al árbol.
De repente levantó los brazos y empezó a golpear el tronco con las manos abiertas. 1, 2, 3 veces. El sonido seco de sus palmas contra la corteza rugosa me hizo brincar. «Soy un pecador», gritó. «Un hipócrita. Predico santidad, pero vivo en mentira». Seguía golpeando el árbol. Sus manos debían estar lastimadas ya, pero no paraba. Y lloraba. Lloraba tanto que parecía que todo su cuerpo iba a deshacerse en llanto. Yo estaba temblando, con las piernas débiles, sin saber qué hacer. ¿Debía salir? ¿Debía llamar a mi madre? ¿Qué estaba pasando? De repente, mi padre se dejó caer al pie del árbol. Se quedó ahí sentado, la espalda contra el tronco, la cabeza entre las manos, y empezó a hablar, pero esta vez más bajito. «Josefina», dijo, y mi corazón se detuvo. Josefina. Ese nombre. Lo había escuchado antes, hacía mucho tiempo, pero no recordaba de dónde. «Josefina, perdóname, perdóname por lo que hice, perdóname por abandonarte, perdóname, perdóname, perdóname». Seguía repitiendo ese nombre, llorando, suplicando perdón, y yo ahí parada en la ventana con 9 años, tratando de entender qué significaba todo eso. ¿Quién era Josefina? ¿Qué le había hecho mi padre? ¿Por qué pedía tanto perdón? Me quedé mirando hasta que empezó a aclarar el cielo. Mi padre se levantó del suelo, se limpió la cara con la camisa y regresó a la casa. Entró despacito, como si nada hubiera pasado, y se metió a su cuarto. Yo corrí de vuelta al catre y me metí debajo de la cobija, el corazón latiendo como tambor. Cerré los ojos fingiendo que dormía, pero mi cabeza estaba llena de preguntas. Al día siguiente, mi padre se levantó como siempre. Se vistió, leyó la Biblia, desayunó con nosotros. Nadie hubiera imaginado que horas antes había estado llorando en el patio, golpeando árboles, suplicando perdón a alguien llamada Josefina. Pero yo sabía, yo había visto. Y ese conocimiento se volvió un peso en mi pecho, un secreto que no sabía cómo cargar. Durante los días siguientes traté de actuar normal. Ayudaba a mi madre, jugaba con mis hermanos, iba a la iglesia, pero por dentro estaba revuelta. Cada vez que miraba a mi padre, pensaba en lo que había visto. Cada vez que lo escuchaba predicar sobre santidad y pureza, me acordaba de sus gritos en la noche. «Soy un hipócrita, un pecador». Quería preguntarle a mi madre, pero no me atrevía. ¿Y si se enojaba? ¿Y si me castigaba por espiar? En nuestra casa los niños no metían la nariz en asuntos de adultos, pero la curiosidad me comía por dentro. ¿Quién era Josefina? Busqué en mi memoria, tratando de recordar dónde había escuchado ese nombre, y entonces me acordé. Había sido años atrás, cuando yo tenía como 5 o 6 años. Había venido una señora al pueblo, una señora que preguntaba por mi padre. Yo estaba jugando en el patio cuando llegó. Era una mujer mayor, con el cabello canoso y los ojos tristes. Mi madre la atendió en la puerta. «¿Está el pastor Crescencio?», preguntó la señora. «Necesito hablar con él». Mi madre la hizo pasar y fue a buscar a mi padre. Yo me quedé escondida atrás de la puerta, escuchando. Cuando mi padre salió y vio a la señora, su cara cambió. Se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Doña Remedios», dijo bajito. La señora lo miró con esos ojos tristes y preguntó: «¿Cómo está Josefina? ¿Puedo verla?». Mi padre agachó la cabeza. «Josefina no está aquí». «¿Dónde está?». «Soy su madre, tengo derecho a verla». Hubo un silencio largo. Después mi padre dijo algo que no entendí bien en ese momento. «Josefina murió hace 3 años, en el parto». La señora se tambaleó como si le hubieran dado un golpe, muerta, y el bebé tampoco sobrevivió. Recuerdo que la señora empezó a llorar ahí mismo, parada en la sala de nuestra casa. Mi madre le ofreció agua, la hizo sentar.
Lloraba y lloraba, diciendo, «Mi niña, mi Josefina, mi niña». Después de un rato se levantó y se fue. Nunca más la volvimos a ver. Yo era muy chiquita entonces y no entendí bien qué había pasado. Pero ahora, años después, recordaba, Josefina, el nombre que mi padre repetía en las noches. Entonces entendí algo terrible. Mi padre tenía un pasado del que nunca hablaba. Y ese pasado incluía a una mujer llamada Josefina, que había muerto. Pero todavía había algo que no encajaba. Mi padre decía, perdóname por abandonarte. Si Josefina había muerto en el parto, ¿cómo la había abandonado? Las siguientes noches seguí escuchando. Mi padre se levantaba sin falta, salía al patio y repetía el mismo ritual. Lloraba, se arrodillaba, golpeaba el árbol, pedía perdón. Una noche escuché algo diferente. Después de llorar, empezó a hablar como si Josefina estuviera ahí con él. Josefina, sé que me odias, sé que nunca me vas a perdonar. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Te prometí que iba a estar contigo, que nos íbamos a casar, que íbamos a criar a nuestro hijo juntos. Pero me asusté. Me dio miedo lo que iba a decir la gente, lo que iba a decir mi familia. Eras muy joven, yo era seminarista. Si hubieran sabido, me habrían expulsado. Mi corazón latía fuerte. Estaba empezando a entender. Entonces te dejé. Te mandé con tu tía a otro pueblo. Te prometí que iba a ir por ti después del parto, que nos íbamos a casar. Pero nunca fui. Me quedé aquí, terminé el seminario, me hice pastor. Y tú moriste sola dando a luz a nuestro hijo. Los dos murieron por mi culpa. Ahí estaba, la verdad terrible. Mi padre había tenido una relación con una joven cuando era seminarista. La había embarazado y en lugar de hacerse responsable, la había abandonado. Ella murió en el parto, sola, lejos de su familia. Y ahora, años después, mi padre cargaba esa culpa. Esa culpa enorme que lo hacía levantarse todas las noches a pedir perdón a una mujer muerta. Me casé con Asunción, continuó. Una mujer buena, pura, que no sabía nada de ti. Tuve hijos con ella, me hice pastor respetado. Pero todo es mentira, Josefina. Toda mi vida es una mentira construida sobre tu muerte. En ese momento lo entendí todo. Entendí por qué mi padre era tan estricto con nosotros. Entendí por qué predicaba con tanta dureza sobre el pecado y la pureza. Estaba tratando de compensar su propio pecado. Estaba tratando de ser el hombre santo que nunca había sido. Pero la culpa lo estaba comiendo por dentro, lo estaba destrozando. Y todas las noches, cuando todos dormían, salía a enfrentar su verdad. Yo no sabía qué hacer con este conocimiento. Era demasiado pesado para una niña de 9 años. Quería contarle a alguien, pero ¿a quién? ¿A mi madre? Ella no sabía nada. Descubrir esto la destruiría. Pasaron semanas. Yo seguía con mi vida normal de día, pero de noche me quedaba despierta, escuchando los rituales de dolor de mi padre, hasta que una noche no pude más. Mi padre estaba en el patio, arrodillado como siempre, llorando, y yo salí. Salí de mi cuarto descalza, en camisón, y caminé hasta donde él estaba. Cuando me sintió, volteó. Su cara estaba mojada de lágrimas, los ojos rojos, hinchados. «Esperanza», dijo, la voz ronca. «¿Qué haces despierta?» «Lo sé todo, papá», dije. Mi voz salió temblorosa pero firme. «Sé de Josefina, sé lo que le hiciste». Se quedó helado. Durante un momento largo, solo nos miramos en el silencio de la noche. Después se derrumbó completamente. «¿Cuánto tiempo llevas escuchando?» «Meses», respondí. «Todas las noches te escucho». Se cubrió la cara con las manos. «Ay, Dios mío, mi propia hija. Ahora mi propia hija sabe que su padre es un hipócrita, un mentiroso, un asesino». «No eres asesino, papá». «Sí lo soy.
la maté. Si hubiera estado con ella, si la hubiera llevado a un doctor bueno, si no la hubiera dejado sola, se quebró ahí mismo, lloró como niño, todo su cuerpo temblando. Y yo, una niña de 9 años, me arrodillé junto a él. Le puse la mano en el hombro. «Papá», dije, «tú siempre predicas que Dios perdona todo, que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. ¿Por qué no te perdonas a ti mismo?» Me miró con ojos llenos de dolor. «Porque no merezco perdón, hija. Arruiné la vida de una mujer inocente. Maté a mi propio hijo. Pero te estás matando a ti también. Cada noche te matas un poquito más». Esa noche hablamos durante horas. Mi padre me contó toda la historia, cómo había conocido a Josefina cuando tenía 19 años y estaba en el seminario. Ella tenía solo 15. Se enamoraron en secreto. Tuvieron relaciones. Ella quedó embarazada. Cuando se lo dijo, él se asustó. Su sueño de ser pastor se iba a acabar. Su familia lo iba a desheredar. Entonces tomó la peor decisión de su vida. La mandó lejos con la promesa de volver por ella, pero nunca volvió. Cuando supo que había muerto, ya estaba casado con mi madre, ya era pastor. No podía confesar la verdad sin destruir todo. Entonces cargó esa culpa en silencio. Durante años, todas las noches salía a pedir perdón a una mujer muerta. ¿Mi mamá sabe?, pregunté. No, nadie sabe, solo tú ahora. Tienes que decirle. No puedo, la voy a destruir. Te estás destruyendo tú, y nos estás destruyendo a todos con tu tristeza, con tu dureza. Esa noche planté una semilla en mi padre. La semilla de que tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de castigarse. No cambió de la noche a la mañana. Siguió saliendo a pedir perdón durante meses, pero poco a poco, algo fue cambiando. Empezó a ser menos duro con nosotros, empezó a sonreír más, empezó a predicar menos sobre el infierno y más sobre el perdón, y un día, finalmente, le contó la verdad a mi madre. Yo estaba en el cuarto con mis hermanos cuando los escuché. Mi madre lloró mucho, hubo gritos, hubo dolor, pero después de las lágrimas hubo conversación. «¿Todavía me amas?», preguntó mi madre. «Sí», respondió mi padre, «te amo, siempre te he amado». Pero estaba dividido, cargando este peso. «Debiste decirme desde el principio». «Lo sé, perdóname». Mi madre se quedó callada un rato. Después dijo algo que nunca olvidaré. «Yo también te perdono, pero ahora tenemos que construir una vida nueva, sin mentiras». Y eso hicieron. Mi padre renunció como pastor de esa iglesia. Confesó públicamente su pecado ante la congregación. Algunos lo perdonaron, otros no. La familia de Josefina nunca lo perdonó y tiene razón de no hacerlo. Nos mudamos a otro pueblo. Mi padre se hizo carpintero. Nunca volvió a predicar formalmente, aunque seguía leyendo la Biblia en casa, pero diferente, con menos juicio, con más misericordia. Yo crecí viendo esta transformación. Vi a mi padre pasar de ser un hombre partido en dos, viviendo una mentira, a ser un hombre completo, aunque imperfecto. Vi a mi madre perdonar lo imperdonable y construir un matrimonio real. Cuando cumplí 18, me fui a la ciudad a estudiar. Quería ser maestra. Mi padre me apoyó, me ayudó con lo que pudo. Antes nunca hubiera permitido que una hija suya estudiara, pero ahora era diferente. Me casé a los 24 con un hombre bueno, Heriberto, un maestro como yo. Tuvimos 3 hijos. Les enseñé desde chiquitos que la verdad siempre es mejor que la mentira, aunque duela. Que cargar secretos te destruye. Que el perdón, tanto recibir como dar, es lo que nos hace humanos. Mi padre vivió hasta los 72 años. Antes de morir me llamó a su lado. «Esperanza», me dijo, «gracias por esa noche, por salir y hablar conmigo. Fuiste tú quien empezó mi sanación».
No fui yo, papá, fuiste tú quien decidió cambiar. Pero necesitaba que alguien me viera, que alguien supiera la verdad y no me odiara. Tú me viste en mi peor momento y aún así me amaste. Lloré en sus brazos. Siempre te amé, papá. Aunque te tenía miedo a veces, siempre te amé. Hoy, a los 76 años, cuando miro hacia atrás, entiendo que lo que mi padre hacía cuando mi madre dormía no era algo terrible en sí. Era terrible que tuviera que hacerlo solo, en secreto, cargando esa culpa sin ayuda. Lo que me marcó no fue descubrir su pecado, fue descubrir su humanidad. Fue entender que las personas más santas, las que predican más fuerte, a veces son las que más luchan por dentro. Me marcó ver que todos cargamos algo. Todos tenemos momentos de los que no estamos orgullosos. La diferencia está en si elegimos cargar ese peso solos, dejando que nos destruya, o si buscamos ayuda, confesamos, pedimos perdón. Y ¿saben qué, mis queridos? Todavía veo esto hoy en día. Veo pastores, sacerdotes, líderes religiosos que predican pureza pero viven en mentira. Veo familias rotas por secretos que nunca se confiesan. Veo gente destruyéndose por dentro porque no pueden perdonarse a sí mismos. Por eso decidí contar esta historia hoy, porque quiero que sepan que no están solos en su dolor, que todos cargamos algo, pero no tienen que cargarlo en la oscuridad, solos, toda la vida. Si estás escuchando esta historia y tienes secretos que te están destruyendo, si cargas culpa que no te deja vivir, escucha bien lo que te voy a decir. Confiesa, busca ayuda, pide perdón, primero a Dios si crees, después a quien lastimaste y finalmente a ti mismo. No vas a poder cambiar el pasado. Mi padre nunca pudo traer de vuelta a Josefina, pero sí puedes elegir cómo vas a vivir tu futuro. Puedes elegir soltar el peso o seguir cargándolo hasta que te mate. Y si eres hijo o hija de alguien que carga secretos, si notas que tu papá o mamá actúan diferente cuando creen que nadie los ve, acércate. Pregunta. A veces lo único que necesitan es que alguien los vea en su dolor y no los juzgue. Yo era solo una niña de 9 años, pero esa noche en el patio, cuando me arrodillé junto a mi padre y le dije que Dios lo podía perdonar, planté una semilla. Y esa semilla creció hasta convertirse en sanación para toda nuestra familia. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para soltar el peso. Nunca es tarde para vivir en la verdad. Mi padre cargó su secreto durante años y casi lo destruye. Pero cuando finalmente lo soltó, cuando finalmente confesó, aunque dolió, aunque hubo consecuencias, finalmente pudo respirar, finalmente pudo vivir. Y yo aprendí que la verdad siempre, siempre es mejor que la mentira. Aunque duela en el momento, aunque parezca que va a destruir todo, al final la verdad es lo único que nos libera. Así termina mi historia, mis queridos, la historia de una niña que descubrió que su padre, el pastor respetado, cargaba un secreto terrible, un secreto que lo hacía llorar en las noches, golpear árboles, pedir perdón a una mujer muerta. Espero que esta historia haya tocado su corazón. Espero que les sirva, ya sea porque están pasando por algo similar o porque conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita este mensaje de verdad y perdón, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Han cargado secretos que los lastiman? ¿Han perdonado lo imperdonable? Leo todos sus comentarios y me da mucha alegría saber que nuestras historias llegan a su corazón. Y si todavía no se han suscrito al canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo. Tenemos muchas más historias reales de superación, de vida,
de gente como nosotros que ha enfrentado momentos difíciles y ha salido adelante. Recuerden, mis queridos, la verdad libera, el perdón sana. Y nunca están solos en su dolor. Pero la historia no termina ahí, mijo. Todavía hay mucho que contar sobre lo que pasó después de esa confesión, sobre cómo esa verdad cambió nuestras vidas para siempre. Después de que mi padre confesó ante la congregación, nuestra vida se volvió un infierno por un tiempo. La noticia se regó por todo el pueblo como pólvora. El pastor Crescencio, el hombre que predicaba santidad todos los domingos, había abandonado a una joven embarazada que murió en el parto. Era el escándalo del siglo. La gente que antes nos saludaba con respeto, ahora nos miraba de reojo. Las señoras del mercado cuchicheaban cuando mi madre pasaba. Los niños del pueblo les gritaban cosas feas a mis hermanos en la escuela. Su papá es un asesino, les decían. Hipócrita, mentiroso. Mi hermana, Luz María, llegaba a casa llorando casi todos los días. Esperanza, me decía, ¿por qué papá tuvo que confesar? Ahora todos nos odian. Y yo no sabía qué responderle. Tenía razón, pues. La verdad había traído consecuencias dolorosas. Mi madre cambió mucho también. Ya no era la mujer callada que agachaba la cabeza. Se volvió más fuerte, más firme. Tuvo que serlo, porque ahora cargaba no solo con sus hijos, sino con un marido destrozado y una reputación arruinada. Una tarde la encontré llorando en la cocina mientras pelaba frijoles. Me senté a su lado. «Mamá», le dije, «¿estás bien?» Se limpió los ojos con el delantal. «No sé, hija. A veces pienso que hubiera sido mejor no saber nada. Seguir viviendo en la mentira. Al menos éramos respetados. Pero no era real, mamá. Era solo apariencia. La apariencia a veces es importante, Esperanza. La apariencia te da un lugar en la comunidad, te da respeto. ¿Pero a qué costo? Papá se estaba muriendo por dentro». Se quedó callada un rato, las manos quietas sobre los frijoles. Después suspiró hondo. «Tienes razón. Prefiero un marido vivo e imperfecto que un marido muerto por dentro que parece santo». Me miró con esos ojos cansados. «¿Sabes qué es lo más difícil, hija? No es el pecado de tu padre. No es que haya estado con otra mujer antes de conocerme. Es que me mintió durante todos estos años. Dormí al lado de un hombre que cargaba un secreto enorme y nunca confió en mí para compartirlo». Esa conversación me mostró que las heridas más profundas no siempre son las que esperamos. Mi madre podía perdonar el pecado del pasado, pero la mentira presente era más difícil de sanar. Mi padre también estaba destruido. Después de renunciar como pastor, se sentía perdido. Durante 20 años, su identidad había sido el pastor Crescencio. Ahora, ¿quién era? Solo Crescencio, el carpintero, el hombre caído. Lo veía en el taller que rentó en el pueblo, trabajando la madera en silencio. Sus manos, que antes sostenían la Biblia con autoridad, ahora sostienen martillo y clavos. Ya no predicaba, ya no oraba en voz alta. A veces me preguntaba si todavía creía en Dios. Una tarde fui a visitarlo al taller. Estaba haciendo una silla, lijando la madera con movimientos lentos, cansados. «Papá», le dije, «¿puedo hablar contigo?» Levantó la vista. Tenía los ojos hundidos, ojeras profundas. «Claro, hija, siéntate». Me senté en un banco de madera. «¿Cómo estás?» Se rió, pero no fue risa alegre. «¿Cómo estoy?» «Destruido, Esperanza. Destruí mi ministerio, lastimé a tu madre, avergoncé a mis hijos. ¿Cómo crees que estoy? Pero hiciste lo correcto al confesar». «Lo correcto». Dejó la lija sobre la mesa. ¿Era correcto destrozar a tu madre con la verdad? ¿Era correcto hacer que tus hermanos sufran burlas en la escuela?
A veces me pregunto si no hubiera sido mejor cargar el secreto hasta la tumba. No, papá, ya te estabas muriendo con ese secreto. Yo te veía todas las noches. Se quedó callado. Después me miró fijamente. Esperanza, hay algo que nunca te agradecí. Aquella noche cuando saliste al patio, cuando me dijiste que Dios podía perdonarme, fuiste tú quien plantó la semilla. Eras solo una niña, pero fuiste más sabia que yo. No fui sabia, papá. Solo repetí lo que tú siempre predicabas. Exacto, ahí está la ironía. Yo predicaba perdón, pero no podía perdonarme a mí mismo. Predicaba gracia, pero no podía darme gracia. Predicaba verdad, pero vivía en mentira. Sus palabras me dolieron en el pecho. Y ahora, ¿puedes perdonarte? Todavía no, pero estoy tratando. Agarró un pedazo de madera. La carpintería me ayuda. Cuando trabajo con las manos, cuando hago algo útil, me siento un poco menos inútil. Esa conversación me mostró que la sanación no es instantánea. Mi padre había dado el primer paso al confesar, pero el camino del perdón propio sería largo. Las siguientes semanas fueron muy difíciles para todos. La familia de Josefina, que vivía en otro pueblo, se enteró de la confesión. Vinieron a buscarnos. Era la mamá de Josefina, doña Remedios, la misma señora que había venido años atrás, pero ahora traía a sus 2 hijos varones. Llegaron un sábado por la tarde. Yo estaba en el patio cuando los vi acercarse a la casa. Doña Remedios caminaba adelante, vestida de negro, con un rosario en las manos. Sus hijos venían atrás, con caras duras, enojadas. ¿Está Crescencio?, preguntó doña Remedios cuando llegó a la puerta. Mi madre salió pálida. Sí, está en el taller. Dígale que venga. Necesitamos hablar con él. Mi madre fue a buscarlo. Yo me quedé ahí parada, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que esto no iba a terminar bien. Cuando mi padre llegó y vio a doña Remedios, se detuvo. Su cara se puso del color de la ceniza. Doña Remedios, dijo bajito. La señora lo miró con un odio que nunca había visto en los ojos de nadie. Asesino, dijo. Su voz temblaba. Mataste a mi hija. La dejaste sola para que muriera como perro. Mi padre agachó la cabeza. Lo sé. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Uno de los hermanos dio un paso adelante. ¿Crees que decir lo siento va a traer de vuelta a mi hermana? ¿Va a traer de vuelta a su bebé? No, nada puede traerlos de vuelta, pero quiero que sepan que no pasa un día sin que piense en ellos, sin que cargue esa culpa. Bien, dijo doña Remedios, que cargues esa culpa hasta el día que te mueras, que no tengas paz nunca, que cada noche te acuerdes de mi Josefina muriendo sola, asustada, llamándote, porque eso fue lo que pasó, ¿sabes? La partera me contó. Josefina te llamaba. Crescencio, decía. Crescencio, ¿dónde estás? Y tú no estabas. Estabas aquí en tu casa bonita, con tu esposa, viviendo tu mentira. Las lágrimas corrían por la cara de mi padre. Lo sé todo, y tiene razón. Merezco su odio. No queremos tu dinero, no queremos nada de ti. Solo queremos que sepas que nunca, nunca te vamos a perdonar. Mi hija está en su tumba por tu culpa. Después se dieron la vuelta y se fueron. No volvimos a verlos nunca más. Esa noche mi padre no salió a llorar al patio. Se quedó sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. Mi madre se sentó a su lado. No esperaba que me perdonaran, dijo mi padre. No tengo derecho a esperar perdón. ¿No?, dijo mi madre. Pero tienes derecho a seguir viviendo. Tienes hijos que necesitan un padre. Tienes una esposa que te necesita. Fue la primera vez que vi a mi madre abrazarlo desde la confesión, y él lloró en sus brazos como niño. Los meses siguientes trajeron más cambios. Nos mudamos de Tantoyuca a un pueblo más pequeño, San Rafael,
donde nadie nos conocía. Mi padre trabajaba como carpintero. Mi madre vendía pan dulce que hacía en casa. El dinero era poco, pero alcanzaba. Yo tenía ya 10 años y ayudaba con todo lo que podía. Cuidaba a mis hermanos, ayudaba a vender el pan, hacía mandados. Pero también empecé a ir a la escuela por primera vez en mi vida. Había una escuela pequeña en San Rafael, con solo 2 salones. La maestra se llamaba Profesora Matilde, una mujer mayor, soltera, que dedicaba su vida a enseñar. Cuando mi madre le explicó que yo nunca había ido a la escuela, pero quería aprender, la profesora me aceptó sin pensarlo 2 veces. Nunca es tarde para aprender, dijo. Bienvenida, Esperanza. Ese primer día de escuela fue mágico, mijo. Me senté en un pupitre de madera, me dieron un cuaderno y un lápiz. La profesora escribió el abecedario en el pizarrón y yo lo copié con manos temblorosas. A, B, C, D. Tenía 10 años y estaba en primer grado con niños de 6, pero no me importaba. Estaba aprendiendo. Absorbía cada palabra como esponja seca. En las tardes, cuando regresaba a casa, le enseñaba a mi hermana Luz María lo que había aprendido. Ella tenía 8 años y también quería estudiar, entonces practicábamos juntas. Mi padre notó mi entusiasmo. Una noche, mientras cenábamos, dijo: «Esperanza, me da gusto verte tan emocionada con la escuela». «Me encanta, papá. Quiero aprender todo». Sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Entonces vas a seguir estudiando, te lo prometo». Fue la primera promesa que hizo después de la confesión, y la cumplió. Durante los siguientes años, mi padre fue cambiando poco a poco. No volvió a ser pastor, pero empezó a leer la Biblia otra vez, esta vez diferente, sin juzgar, sin condenar. Leía buscando consuelo, no autoridad. Los domingos ya no íbamos a la iglesia. En San Rafael había una iglesia católica, pero no había evangélica, y mi padre no quería viajar de vuelta a Tantoyuca. «Ya no pertenezco ahí», decía. Entonces hacíamos nuestro propio culto en casa. Nos sentábamos en la sala, mi padre leía un pasaje de la Biblia y conversábamos sobre él. Ya no era predicar, era compartir. Recuerdo un domingo que leyó la historia del hijo pródigo. Cuando terminó, cerró la Biblia y dijo: «¿Saben por qué me gusta esta historia? Porque el hijo se fue, desperdició todo, hizo cosas terribles, pero cuando regresó, el padre lo recibió con los brazos abiertos. No le dijo «te lo dije», no lo humilló, solo lo abrazó». Mi madre preguntó: «¿Tú crees que Dios te recibe así?» Mi padre se quedó pensando. «Quiero creerlo, pero es difícil. Siento que despilfarré mi llamado, que arruiné mi ministerio». «Tal vez», dijo mi madre suavemente, «tu ministerio verdadero no era predicar desde un púlpito. Tal vez es ser un padre presente, un esposo honesto, un hombre humilde». Esas palabras se quedaron con mi padre y empezó a vivirlas. Se volvió más presente con nosotros. Jugaba con mis hermanos, cosa que nunca había hecho antes. Le enseñaba a José a trabajar la madera. Se sentaba con Luz María a hacer tarea. Cargaba a Refugio en los hombros y lo paseaba por el pueblo. Y conmigo, ay, mijo, se volvió mi confidente. Muchas tardes, cuando yo regresaba de la escuela, nos sentábamos juntos y conversábamos. «Cuéntame qué aprendiste hoy», me decía, y yo le contaba sobre las letras, los números, las historias que leíamos. Él escuchaba con atención genuina. Una tarde le conté que la profesora nos había enseñado sobre Benito Juárez. Era indígena, papá, y llegó a ser presidente. La profesora dijo que si él pudo, cualquiera puede si estudia. Mi padre sonrió. «Tiene razón. El conocimiento es poder, Esperanza. Yo estudié teología, pero solo para predicar. Nunca estudié para entender, para crecer. Tú hazlo diferente. Estudia para ser libre».
Esas conversaciones plantaron en mí el sueño de seguir estudiando, de llegar lejos. Cuando cumplí 12 años, mi padre me regaló algo especial. Era un cuaderno nuevo, con pasta dura y una pluma de verdad. Esperanza, me dijo, quiero que escribas. Escribe tus pensamientos, tus sueños, lo que sientes. La escritura sana. ¿A ti te sana?, le pregunté. Estoy aprendiendo. Le escribo cartas a Josefina todavía, ¿sabes? Pero ahora son diferentes. Antes le pedía perdón. Ahora le cuento sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre cómo estoy tratando de ser mejor hombre. ¿Y te sientes mejor? Un poco, cada día un poco. Esa honestidad de mi padre, esa vulnerabilidad, me enseñó más que cualquier sermón que predicó. Los años pasaron. Yo seguí estudiando, terminé la primaria siendo la mejor de mi clase. La profesora Matilde habló con mis padres. Esperanza tiene talento, les dijo. Debería seguir estudiando, ir a la secundaria en el pueblo grande. El pueblo grande era Papantla, a 2 horas en autobús. Significaba gastos, significaba que tendría que irme de casa. Mi padre me miró. ¿Quieres ir? Sí, papá, quiero estudiar más. Entonces vas a ir. Vamos a encontrar la manera. Y encontraron la manera. Mi madre vendió más pan. Mi padre tomó trabajos extras de carpintería. Juntaron dinero para que pudiera rentar un cuartito en Papantla e ir a la secundaria. Cuando tenía 13 años me fui de casa por primera vez. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Mi madre empacó mi ropita en una maleta vieja. Mi padre me dio el dinero que habían juntado. Esperanza, me dijo, vas a hacer algo que yo nunca pude. Vas a estudiar de verdad, sin mentiras, sin secretos. Vas a ser libre. Papá, ya eres libre tú también. Movió la cabeza. Estoy en el camino, pero tú, hija, vas a llegar más lejos que yo. Vas a romper las cadenas que yo cargué. Me abrazó fuerte y sentí sus lágrimas mojando mi cabello. En Papantla vivía en una pensión con otras muchachas. Estudiaba de día, trabajaba de noche ayudando en una tienda de abarrotes. Era duro, pero cada libro que leía, cada cosa nueva que aprendía, valía la pena. Los fines de semana regresaba a San Rafael a ver a mi familia. Notaba que mi padre seguía cambiando. Empezó a participar en la comunidad, ayudando a la gente con carpintería gratis cuando no tenían dinero. Si no puedo predicar, decía, puedo servir con las manos. La gente del pueblo empezó a respetarlo, no como pastor, sino como hombre bueno. Don Crescencio, el carpintero que arreglaba sillas sin cobrar, que ayudaba a construir casas para los pobres, que siempre tenía una palabra amable. Mi madre también floreció. Se volvió líder en la comunidad de mujeres. Enseñaba a otras mujeres a hacer pan, a coser, a leer y escribir. Ya no era la esposa callada del pastor. Era doña Asunción, la mujer fuerte que había perdonado lo imperdonable y había construido una vida nueva. Cuando tenía 15 años, pasó algo importante. Una tarde estaba yo en casa visitando, cuando llegó una visita inesperada. Era un hombre joven, como de 25 años. Preguntó por mi padre. ¿Usted es el pastor Crescencio del Carmen?, preguntó. Mi padre se puso tenso. Ya no soy pastor, solo Crescencio. Mi nombre es Gabriel, soy de Tantoyuca. Cuando era niño, usted bautizó a mi familia, cambió nuestras vidas. Mi padre se quedó callado. Supe lo que pasó, continuó Gabriel. Supe que confesó su pecado, que renunció. La gente en Tantoyuca todavía habla de eso, algunos con desprecio, pero otros dicen que fue el acto más valiente que vieron en un pastor. ¿Valiente? Mi padre rió amargo. Solo hice lo que debía hacer hace años. Exacto, y eso es valentía. Muchos hombres cargan secretos hasta la tumba. Usted tuvo el valor de confesar, aunque le costó todo.
Gabriel se quedó a cenar con nosotros. Contó cómo su familia había dejado el alcoholismo después de que mi padre predicó sobre la liberación, cómo su hermana había dejado a un marido abusivo porque mi padre le dijo que Dios no quería que sufriera. Su ministerio tocó vidas, dijo Gabriel. Sí, cometió un error terrible. Sí, lastimó a gente, pero también ayudó a mucha gente. Las dos cosas son verdad. Esa visita impactó mucho a mi padre. Esa noche lo vi más ligero, como si un peso se hubiera levantado un poquito. Esperanza, me dijo. Tal vez mi vida no fue completamente desperdiciada. Tal vez el bien que hice cuenta para algo. Siempre contó, papá, el error no borra el bien, ni el bien borra el error. Las dos cosas existen juntas. Esas palabras las había aprendido de la profesora Matilde, que nos enseñaba que los seres humanos somos complejos, llenos de luces y sombras. Los años siguientes seguí estudiando. Terminé la secundaria, después hice la preparatoria. Mis hermanos también estudiaron. Luz María se hizo enfermera, José se hizo maestro, Refugio estudió agronomía. Mi padre estaba orgulloso de todos nosotros. Ustedes son mi redención, decía. Ustedes son la prueba de que de las cenizas pueden hacer algo bueno. Cuando cumplí 18 años, me aceptaron en la Normal para ser maestra. Era 1965 y el mundo estaba cambiando. Las mujeres podíamos estudiar, trabajar, tener voz. En la Normal conocí a Heriberto, un maestro joven que daba clases de historia. Era diferente a todos los hombres que conocía. Hablaba de igualdad, de justicia social, de que las mujeres merecían las mismas oportunidades que los hombres. Nos hicimos amigos primero. Estudiábamos juntos, conversábamos por horas sobre libros, sobre política, sobre la vida, y poco a poco nos enamoramos. Cuando le conté sobre mi familia, sobre el secreto de mi padre, esperaba que se espantara, pero no. Tu padre cometió un error, dijo, pero tuvo el valor de confesarlo y cambiar. Eso lo hace más admirable que los que viven en mentira perfecta. Heriberto me pidió que nos casáramos cuando yo tenía 22 años. Fuimos a San Rafael a pedirle permiso a mi padre. Mi padre lo recibió en el taller. ¿Amas a mi hija?, le preguntó directo. Con todo mi corazón, respondió Heriberto. ¿La vas a respetar? ¿La vas a dejar seguir creciendo, estudiando, siendo ella misma? Sí, señor. Quiero una esposa, no una sirvienta. Quiero una compañera. Mi padre sonrió. Entonces tienes mi bendición. Se dieron la mano, pero después mi padre lo abrazó. Cuídala. Es especial. Nos casamos en 1969, en una ceremonia sencilla en San Rafael. Mi padre no nos casó, por supuesto. Lo hizo el juez civil. Pero mi padre dio un discurso que nunca olvidaré. Esperanza, dijo, con la voz quebrada de emoción. Cuando eras niña, me salvaste. Saliste al patio esa noche y me mostraste que el perdón era posible. Ahora te veo aquí, convertida en una mujer fuerte, educada, libre, y sé que valió la pena todo el dolor, todas las lágrimas, porque criamos hijos que no cargan nuestras mentiras. Todos lloramos en esa boda, lágrimas de alegría, pero también de sanación. Heriberto y yo nos fuimos a vivir a Xalapa, donde ambos conseguimos trabajo como maestros. Tuvimos 3 hijos, Ana, Pedro y Carmen. Los criamos diferente a como nos criaron a nosotros. Les enseñamos que los errores no te definen, que lo que importa es cómo respondes a ellos. Les enseñamos que la verdad siempre es mejor que la mentira. Les enseñamos que las personas son complejas, que pueden ser buenas y malas al mismo tiempo. Cada año llevábamos a los niños a San Rafael a visitar a mis padres. Los niños adoraban a mi papá, el abuelito carpintero que les hacía juguetes de madera y les contaba historias.
Nunca les escondimos la verdad sobre su abuelo. Cuando fueron suficientemente grandes, les contamos la historia completa. Y ellos lo amaron igual, tal vez más, porque vieron que era humano. Mi padre vivió hasta los 72 años. Sus últimos años fueron tranquilos, en paz. Trabajaba su carpintería, leía su Biblia, pasaba tiempo con sus nietos. Ya no cargaba el peso terrible que lo había atormentado durante tantos años. Antes de morir, reunió a todos sus hijos y nietos. Estaba en cama, débil, pero con la mente clara. Quiero que sepan algo, dijo. Cometí errores terribles en mi vida, lastimé gente que no merecía ser lastimada, pero también aprendí que el perdón es real, que Dios perdona, que la gente puede perdonar y lo más importante, que uno puede perdonarse a sí mismo. Miró a mi madre, que estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Asunción, gracias por quedarte, gracias por perdonarme, gracias por construir esta vida conmigo. Mi madre lloró, pero sonrió. Valió la pena, viejo, valió la pena. Después me miró a mí. Esperanza, gracias por aquella noche, por salir al patio, por recordarme que Dios no me había abandonado. Fuiste mi pequeña profeta. Murió esa noche, en paz, rodeado de su familia, y yo sé con certeza, que murió perdonado. No solo por Dios, no solo por nosotros, sino por Él mismo. En su funeral vino gente de todas partes, de San Rafael, donde había vivido los últimos años, de Tantoyuca, el pueblo que lo había rechazado, hasta vino Gabriel, el joven que lo había visitado años atrás. La gente compartió historias, cómo don Crescencio les había arreglado muebles gratis, cómo les había ayudado a construir sus casas, cómo siempre tenía una palabra amable y un consejo sabio. Pero lo que más me impactó fue cuando llegó una señora mayor que no conocía. Se acercó a mí después del funeral. ¿Usted es Esperanza?, preguntó. Sí, señora. Mi nombre es Leticia. Era hermana de Josefina. Mi corazón se detuvo. Otra vez la familia de Josefina. No vine a hacer escándalo, dijo rápido. Vine porque mi madre, doña Remedios, antes de morir hace 2 años, dijo algo. Dijo que perdonaba a don Crescencio, que había cargado el odio muchos años y ya estaba cansada. Me pidió que si algún día él moría, viniera y dijera que lo perdonaba. Lloré en los brazos de esa mujer desconocida. El perdón había llegado, aunque tarde, aunque doña Remedios ya no estuviera viva para decirlo en persona. Pero había llegado. Hoy, a los 76 años, cuando miro mi vida, veo claramente cómo el secreto de mi padre me formó. Me enseñó que la verdad siempre sale a la luz. Entonces es mejor confesar que vivir en mentira. Los errores no te definen, pero cómo respondes a ellos sí. El perdón es posible, pero requiere tiempo, humildad y mucho trabajo. Las personas son complejas. Mi padre fue mal hombre y buen hombre, las dos cosas. Los secretos te destruyen a ti y a los que amas. Y por eso hoy decidí contar esta historia completa. Porque sé que hay gente escuchando que carga secretos, secretos que los están matando por dentro, y quiero que sepan que no están solos. Si estás escuchando esto y tienes un secreto que te destruye, confiesa. Sí va a doler, sí va a haber consecuencias, pero vivir en mentira duele más. Las consecuencias de la verdad se pueden sanar. Las consecuencias de la mentira solo crecen. Si eres familia de alguien que carga secretos, como era mi mamá, recuerda que tú también mereces la verdad. No mereces vivir en mentira para proteger la imagen de alguien más. Y si eres la persona lastimada, como fue Josefina, como fue su familia, está bien si no puedes perdonar. Nadie puede obligarte. Pero también está bien si decides soltar el odio.
como hizo Doña Remedios al final. No por la persona que te lastimó, sino por ti mismo para liberarte. Mi historia es prueba de que la sanación es posible. Mi padre pasó de ser un hombre partido en dos, viviendo en mentira, a ser un hombre completo, aunque imperfecto. Mi madre perdonó lo imperdonable. La familia de Josefina eventualmente soltó el odio. Y yo, la niña de 9 años que descubrió el secreto, crecí para ser mujer libre, sin cargar las mentiras de mis padres. Eso es lo que quiero para ustedes también. Libertad, verdad, sanación. Si esta historia tocó su corazón, si necesitaban escuchar este mensaje, déjenme un comentario. Cuéntenme. ¿Han cargado secretos? ¿Han perdonado lo imperdonable? ¿Conocen a alguien que necesita confesar? Lean todos sus comentarios. Y cada historia me recuerda que no estamos solos en nuestro dolor. Y si todavía no se han suscrito al canal Historias de Abuelitas, háganlo ahora. Hagan clic en la campanita para no perderse nuestras historias. Cada semana compartimos historias reales de superación, de gente común que enfrentó situaciones extraordinarias. Recuerden, mis queridos, la verdad libera, el perdón sana y nunca es tarde para empezar de nuevo. Hasta la próxima historia.